Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Sobre el Tartiere. Tenemos importante un programa en el que vamos a tener que hablar de muchas cosas y de lo primero que hablaremos será de lo que ocurrió el pasado sábado en Elche. El conjunto de Fernando Hierros, el conjunto azul, se medía a un conjunto ilicitano que ya estaba descendido a Segunda B. El Real Oviedo consiguió hacer sus deberes, ganó 0-2 con tantos de Toché y Nando, pero los rivales directos también hicieron sus deberes. Por lo tanto, el conjunto Garballón se queda fuera de esos puestos de playoff, de esa promoción de ascenso a la Primera División, que fue lo que se planteó como objetivo a inicios de esta temporada. También hablaremos, pues eso, de lo que ha sido toda esta temporada 2016-2017, que ha estado llena de altibajos. Habrá que hablar también de la planificación de la temporada que viene y habrá que hablar, desafortunadamente, del incidente de la semana pasada de Jon Erice con Nacho Suárez, uno de los representantes del grupo Simaquiari. Como muchos de ustedes sabrán, hubo una fuerte discusión en plena calle, en el centro de Uría, por lo que el club decidió apartar momentáneamente al capitán del Real Oviedo y veremos qué será de su futuro de aquí en adelante. De todo esto y de muchas más cosas hablaremos con nuestros invitados de hoy, así que no tardamos más y arrancamos en Sobre el Tartiere. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en Sobre el Tartiere con mucho de lo que hablar. De lo que hablaremos hoy principalmente, pues como comentaba en la introducción, va a ser de lo que ha sido esta temporada, de lo que pasó el pasado fin de semana también, de lo extradeportivo desafortunadamente también tendremos que hablar y de la planificación de la siguiente campaña. Para ello, pues me he rodeado de la mejor manera posible y les empiezo a presentar por mi derecha. El primero es Joaquín Alonso, es jugador del Real Oviedo. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez al programa. Gracias a ti por venir, Joaquín. Luego, a mi izquierda, más cerca de mí, tengo a Martín Gago, que ya estuvo aquí hace poco tiempo, compañero de Radio Asturias, de la cadena SER. ¿Qué tal estás, Martín? Bien, un placer estar por aquí otra vez. Gracias a ti también por venir. Y, por último, Borja Inza, compañero de Radio y Televisión Española, de Asturias. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Javi? Muy buenas, un placer estar por aquí. Voy a empezar por ti. El otro día por fin se hacen los deberes fuera de casa, pero eso, esos deberes llegan tarde. Llevaba sin ganar fuera de casa desde febrero y difícil estaba lo de entrar en playoff con esos datos, ¿no? Sí, es lo que hablábamos antes un poco fuera de antena. El Oviedo pues, se ha quedado a tan solo 2 puntos de meterse en playoffs. Una verdadera pena porque ha sido lo que le ha separado simplemente un partido, pero ha acusado muchísimo estos meses, sobre todo el de mayo y junio, en donde no ha dado la talla, no ha estado a la altura que se esperaba. Un lastre absoluto los partidos fuera de casa, donde comentábamos antes no ganaba desde febrero, y un equipo que quiere estar como objetivo esta temporada, que eran los playoffs, tiene que ganar partidos a domicilio, no puede basarlo todo al Carlos Tartiere, y más teniendo en cuenta que en estos últimos meses pues también ha pinchado en donde era el feudo azul, pues donde más puntos conseguía, era un auténtico fortín. En definitiva, que se ha quedado a 2 puntos y que me ha recordado lo mismo que sucedía el año pasado, donde en los meses decisivos donde se decide todo, mayo y junio, pues también pinchaba el Real Oviedo. Esperemos que esto sirva para que en próximas temporadas pues de aprendizaje y que no suceda lo que está pasando, que se vaya con calma y que se hable de un objetivo a final de temporada. Mira, Martín, lo que dice Borja, interesante en lo que se refiere a que se ha repetido el guión de la temporada pasada. Parece que no se han corregido errores, que no se ha aprendido de aquello, porque el guión es, si no calcado, porque no hubo tantos líos extradeportivos, muy parecido. Sobre todo porque todos pensábamos en que este año iba a ser el definitivo en cuanto a que bueno, había que estar en esas últimas 10 jornadas con opciones, llegábamos a esas 10 últimas jornadas metidos arriba, cuartos, quintos, incluso bueno, mirando de reojo ese segundo puesto que tenía el Girona, y todos pensábamos que iba a ser una temporada en la que no se iba a volver a repetir, pero bueno, esos 2 meses en los que el equipo no ha conseguido enganchar 2 victorias consecutivas, ahí han pesado mucho un equipo que al final se ha notado que a fin de cuentas el núcleo de la plantilla era el mismo y quizás psicológicamente también haya afectado. Y hombre, yo también ahí pienso que la gente se acuerda quizá de la derrota en casa contra el Alcorcón, la del Reus en el descuento, el penalti del Huesca, pero es que un equipo que gana 4 partidos de 21 fuera de casa es muy complicado, que a fin de cuentas esté ahí arriba. Claro, esos datos fuera de casa realmente son complicados, pero es interesante lo que apuntaba Martín, y te voy a preguntar a ti, Joaquín, que además como es jugador, pues quizás nos puedes dar alguna explicación acerca de eso, que se habla casi toda la temporada de que hay que llegar a los 10 últimos encuentros con opciones, que es lo importante, y a partir de ahí empezar, casi se decía que una liga nueva. ¿Puede ser que lo que pasó otros años, o la presión, o el físico, o sea, que tiemblen las piernas a final de temporada?
Hombre, yo creo que la plantilla, a pesar de tener 24 futbolistas en la plantilla, yo creo que hubo 7 o 8 futbolistas que prácticamente no aparecieron a lo largo de toda la temporada. Entonces, ya no hablamos de una plantilla larga, hablamos de 16, 17 jugadores. Y con 16, 17 jugadores toda la temporada, pues puede haber un bajón, que gracias a Dios llegó al final, que si viene al principio, pues igual te metes como estuvo el Córdoba y el Zaragoza en los puestos de abajo, ¿no? Y la diferencia del año pasado fue que el año pasado pues la verdad es que las cosas iban bien y la gente estaba con el entrenador, hubo un cambio de entrenador y a partir de ahí pues hubo una revolución, ¿no? Gente que salió del equipo que eran más o menos titulares y que desaparecieron del equipo, caso de Esteban, caso de Diego y Johansson, dos jugadores de aquí de la casa muy queridos por la afición, y este año no se dio ese caso, ¿no? Pero el equipo pues bueno, dio un bajón, lógicamente en casa mantener la misma línea de victorias era tarde o temprano, pues había la posibilidad de que pierdas un partido contra cualquiera porque la liga es muy igualada, y fuera de casa pues fue, vamos, el talón de Aquiles del Oviedo en toda la temporada, ¿no? Así, ganamos el último partido, pero bueno, prácticamente era un equipo que, ya viste el partido, que no había ni afición, no había nada, y que solo nos faltaba que se nos hubiesen dado todos los resultados y que no cosechásemos nosotros la victoria, ¿no? Entonces sería ya el apague y vámonos. Bueno, había quien decía que eso, que si no se ganaba en Elche ya era para mandarles caminando de vuelta hasta Oviedo, porque realmente es eso, lo primero que se tenía que cumplir el otro día era hacer ellos mismos los deberes. Y Borja, hablamos de que toda la temporada, eso, al final se pierde incluso en casa, o se pierden puntos incluso en casa, pero bueno, eso era una cosa que cabía esperar, o sea, no vas a estar toda la temporada ganando en casa. Claro. La clave fue lo que pasó fuera de casa, ¿no? Claro, es que han sido unas cuantas goleadas, no solo es perder fuera de casa a menudo, no conseguir la victoria, sino la imagen, ¿no? Sí. Goleadas ante equipos, en teoría, inferiores, en una categoría tan igualada, y luego el hecho de que la idea era llegar en el caso de que se hubiese llegado a la última jornada con vida, dependiendo de uno mismo. No puedes llegar a la última jornada en la que dependes de que dos equipos pierdan y además ganes tú. Por mucho que ganes, si los otros dos han ganado, no te sirve de nada. Entonces el objetivo era meterse en playoff, y si fuera la última jornada, dependiendo de ti mismo, sino incluso llegar antes ya con el objetivo cumplido. Además, esta temporada, el año pasado hubo menor diferencia, porque fíjate que el primero, que fue el Alavés, le sacó 3 puntos, 4 al tercero, y esta temporada, pues fíjate lo que ha hecho el Levante. O sea, le ha metido 16 puntos al tercero. Jugó otra liga este año, ¿eh? Claro, exactamente. El Girona también se ha mostrado bastante superior. Al final ha llegado más apurado, más apretado, pero veíamos que tanto Girona como Levante ganaban fuera y en casa. O sea, la misma regularidad que mostraban en casa eran capaces también de ganar fuera, como ha hecho el Tenerife en esta última jornada, el Getafe, que tiene un equipo también muy potente para subir, y incluso si el Oviedo hubiese jugado playoffs, es que también era complicado el ascenso, porque estás demostrando que fuera no estás fino, y en un playoff te puede liar cualquiera. Que incluso el otro día, bueno, el Oviedo en realidad tiene opciones hasta el final por el mal hacer también de los rivales directos, o ese es mi punto de vista, porque podía ser un playoff que estaba hasta muy barato, o sea, llegas a la última jornada con opciones todavía de meterte, unas opciones mínimas, pero las tienes, e incluso, no sé cómo lo visteis en la radio, pero hay un momento que va perdiendo el Huesca, que va ganando el Oviedo y que el Valladolid está cerrado atrás contra un Cádiz que lo intenta. ¿Cómo lo visteis? Es que, claro, el tema es que con el descanso todos los resultados eran de 0-0 y tú decías, bueno, es complicado, pero bueno, mientras que no marque el Huesca ni marque realmente el Valladolid, pues lo tienes al alcance de la mano. Sí que es verdad que con el momento del penalti del Valladolid la cosa ya cambia, la sensación es un poco de que, bueno, quizá lo meta, pero justo lo falla y entonces marca el Levante, entonces ya la cosa cambia y el Oviedo va ganando. Entonces ahí sí que la gente, bueno, pues incluso nosotros podemos llegar a pensar, hombre, pues quizá un gol ahora del Cádiz, ojalá, pero bueno, al final sí que es verdad que el Huesca sacó todo lo que tenía que sacar y no solo empata, sino que remonta un partido ante un Levante que no había perdido nunca, además, en casa. Y contra esos argumentos, pues poco puedes hacer, además. Que estamos hablando de hacer los deberes y que llega tarde, y una de las cosas que se reclamó durante toda la temporada sí que la pudimos ver el pasado sábado en el Elche, que fue por fin una alineación fuera de casa parecida a la de casa, un poco más ofensiva, con más gente arriba, con Saúl y Susaeta en las bandas, o sea, la que durante gran parte de la temporada era el que parecía el 11 titular, el 11 ideal. ¿Echaste en falta que ese esquema llegase antes? Bueno, yo creo que el equipo del otro día pues jugó muchos partidos aquí en casa también, pero yo lo que eché en falta, ya lo dije en otra oportunidad que tuve aquí, que yo echo en falta gente de banda. Yo, por ejemplo, yo acabo la temporada, yo a última hora
se echó en mano de dos jugadores que prácticamente pasaron desapercibidos, como fue Nando y Carlitos de Pena. Y a mí no me desagradaron en absoluto, y son gente específica de banda. Incluso Nando jugó por detrás de Toché y tampoco me desagradó esa posición, ¿no? Pero bueno, yo creo que a lo largo de la temporada se hicieron muchos experimentos, nunca lo tuvo muy claro, porque incluso hubo varios partidos que vimos a Rocha y a Linares en bandas, que vamos, Sí. yo desde mi punto de vista para mí era lamentable, ¿no? Y no se tiró nada de la cantera, que vamos, eso también hay que reseñarlo, porque yo creo que en la cantera hay futbolistas que se podían haber tirado un poco de ellos. El caso de Lucas, que lleva ya varios años en la cantera, el caso de Edu Cortina. Y bueno, no se tiró de la cantera, y los jugadores que habían fichado pues no contaba con ellos, porque incluso no aparecían ni en las convocatorias. Entonces, pues la verdad es que yo no lo vi claro durante toda la temporada, y ahora a última hora, pues ya te digo, contó con estos dos futbolistas y bueno, yo creo que era un poco tarde ya. En ese sentido, yo creo, perdona, que el Oviedo quizá ha echado un poco en falta a Borja Valle. Fíjate que es un jugador que el año pasado dio un magnífico rendimiento por banda. Se fue al Deportivo y fue una pena. Y acabó en Elche, que al final no le salieron del todo bien las cosas. Sí, fíjate. Ojalá, en realidad lo habríamos echado en falta a Borja Valle, un jugador de ese estilo. ¿Estáis de acuerdo con eso de los extremos más puros? Sí, vamos, yo ya te digo, para mí de los mejores de la temporada pasada fue Borja Valle. Bueno, Susaeta también por la derecha también estuvo muy bien el año pasado, no sé, quizá mejor que este, pero también es un jugador Susaeta que por la banda derecha pues crea mucho peligro, es un jugador muy técnico y que también tira muy bien las faltas. Una de las cosas que hemos hablado varias veces es el que quizás se echan falta a lo largo de la temporada, la falta de claridad en cuanto a las intenciones del equipo, en cuanto a un estilo de juego, porque ya lo decía Joaquín, que hay muchos experimentos a lo largo de la temporada. Yo incluso hubo una época en que lo veía como algo positivo, como capacidad de reacción de hierro ante jugamos contra este rival o este otro, pero al final no tienes un once tipo, no sabes a qué juegas, los perfiles son muy distintos. Sobre todo porque yo creo que Hierro empezó la temporada intentando crear un equipo más asociativo, más intentar mover la pelota, tocar, y realmente sí que se vio a ese equipo en 3-4 jornadas intentarlo. Y luego se dio cuenta de que la segunda división quizá no era tan sencillo, cambió el esquema, metió más mediocentros para intentar cerrar por el centro, pero luego al final los laterales se habían superados, y ahí sí que es verdad que fue cuando más dudó, y sobre todo fuera de casa, que llegamos a ver al Oviedo con defensa de 5, defensa de 4, 3 mediocentros, Linares en banda, Rocha en banda, un delantero con luego Borja por detrás, después no era Borja porque se metía Nando, entonces al final sí que es verdad que dio la sensación de que nunca tuvo muy claro a qué quería que jugara el Oviedo hasta el final, en el que parece que con Carlitos y con Nando sí le dio a ese equipo ese plus arriba que necesitaba, que era esa creatividad, esa explosividad y esa llegada, porque parecía que Tochi era una isla en medio de centrales del resto de equipos. De eso te iba a hablar, y me pareció interesante lo que decías de ese estilo de juego que se intentaba al principio, que luego se dio cuenta de lo que era la segunda división, pero puede ser que Hierro se centrase demasiado en ser tácticamente un buen equipo, en estar bien armados atrás, y Toche era un islote, y al final había veces que incluso eso no salía, o sea, incluso encajabas muchos goles aún así. Bueno, el argumento siempre fue en el sentido de que vamos a crear un equipo defensivo, que encajemos pocos goles y luego con lo que tenemos arriba, bastante arañar, porque siempre se tiraba de los goles de Susaeta, de sus asistencias, de un Toche que a un toque estaba en estado de gracia, pero cuando eso falló, sí, bueno, los partidos podrían intentar empatarse, pero es que también coincidió incluso con la mala época en la que no se conseguía sacar adelante, y parece que cuando se le acabó la chispa a Toche se acabó el Oviedo. Era quizás un poco previsible en ese tramo. Hay un tramo a mitad de temporada en el que, como decíamos antes, hay un 11 que parece claro. ¿Se ha llegado mal físicamente a esos últimos 10 partidos sin haber tenido en cuenta que quizás hay jugadores de cierta edad y había que haber rotado más? ¿Cómo lo ves? No, lo que te dije anteriormente es que hubo una serie de jugadores que prácticamente no son los partidos que jugaron a lo largo de la temporada, pero el caso de Jorge Ortiz, el caso de Jonathan Pereira, Nando, Carlitos de Pena, bueno, Héctor ya ni te cuento porque el Prove no apareció, debió aparecer en 3 o 4 convocatorias. Hubo jugadores que no aparecieron en todo el año, y entonces lógicamente si quitas 7 futbolistas y la cantera no sacas a nadie, pues estás todo el año con los mismos. Si la temporada en segunda división son 42 partidos. Entonces es lógico que Toche pues tenga un bajón a lo largo de la temporada, pero vamos, lo que nos faltaba ahora era criticar a Toche con toda la efectividad que tuvo a lo largo de la temporada. Lo triste es eso, que no aprovechamos tener un punta como Toche, que cada vez que le recibía un balón o era gol, mismamente el último partido, pues un centro buenísimo de Susaeta y un remate de Toche. Ya te digo que
Lo que pasa que, bueno, yo creo que nos faltó también el acompañante de Tochet desde mi punto de vista. Yo creo que Linares no era la persona idónea para acompañar a Tochet. Quizás podía haber jugado en alguna ocasión por Tochet arriba, de punta, pero los dos ahí arriba no me gustaban. Y luego, ya te digo, la figura esa de media punta, pues lo intentó con algún partido con Rocha, otras con Borja, que eran dos jugadores que en principio Rocha, yo creo que al principio de temporada todo el mundo estaba deseando que se recuperara para meterlo en el centro del campo, que era donde verdaderamente para donde venía, igual que Borja Domínguez. Y ni Rocha ni Borja Domínguez jugaron en esa posición, pues siempre jugó Lucas y Erice. Entonces, bueno, yo te digo que para mí una de las claves del Oviedo es el centro del campo. El centro del campo, yo creo que había dos futbolistas como Lucas y como Erice que fueron prácticamente los que jugaron todo el año, que eran muy parecidos, ¿no? Y yo creo que necesitábamos un poco más de juego y luego gente por banda para surtir de balones a Toche, que vamos, que era uno de los mejores delanteros de la categoría. Que ese mediocampo, Borja, que se hizo titularísimo durante casi toda la temporada de Erice Torró, igual respondía a eso que decíamos de preocuparse principalmente de no encajar. Y luego tenías en el banquillo, bueno, a veces por lesión, a veces por decisión técnica, a jugadores como Borja Domínguez y como Rocha, más creativos, y además que Rocha acabó jugando en una posición que no era suya, y igual hasta dañó su imagen. O sea, nos llevamos una imagen de Rocha de jugador... Pero es que en esta misma línea que comentabas tú, el año pasado fue muy similar, es decir, no se encontraban medios centros de corte ofensivo. Este año el debate está siendo el mismo, o sea, es una copia a lo que ya había pasado el año pasado, en el que Erice ha vuelto a ser titular. O sea que habrá que buscar para la temporada que viene jugadores de otro corte, y además es que estamos hablando de que cada temporada el Oviedo trae 10, 15 jugadores, un entrenador. Así es muy difícil. Un club tiene que, de alguna manera, tener un proyecto a largo plazo, medio plazo. Hablamos de 2-3 temporadas, con un entrenador, con una plantilla estable. Al año siguiente se puede retocar con 3-4 fichajes, pero es que han venido 16 este año, no sé si han venido 16 jugadores. El año pasado ocurrió lo mismo, entonces así es complicado tener una continuidad y un estilo de juego. Martín, esa plantilla amplia en la que al final siempre se apuesta por casi los mismos jugadores, o sea, se criticó mucho a lo largo de la temporada que hay un núcleo de 16 o así que son los que realmente juegan, porque luego al final por decisión técnica o por lesión, pero a Jorge Ortiz lo ves poquísimo, a Héctor le ves el otro día 10 minutos, Vila muy poco, Esteban muy poco, bueno, alguno me dejó más por ahí. ¿Habrías hecho lo que hablamos siempre, plantilla más corta y haber tirado del filial en caso de necesidad? Está claro que sí, en el momento en el que tú tienes 25 jugadores, 26 si cuentas a Alfonso porque entrenaba con el primer equipo, y luego te das cuenta de que hay jugadores que han jugado, bueno, Héctor 10 minutos, yo creo que Ortiz jugó 3 partidos como titular con el Oviedo y se pasó la temporada prácticamente lesionado. Luego a Óscar tienes que traer un central en enero porque ves que no cumple y al final no acaba prácticamente jugando nada. Y al final es que tú piensas que se te quedan muchísimos jugadores fuera. Incluso ya no, Pereira desapareció en la segunda vuelta. Y ya no es un problema solo de plantilla amplia, ¿no? Es que tú tienes un vestuario que tienes que cuidar y dejando a una media de 7 jugadores fuera por partido, más los que no juegan en el banquillo, es muy complicado. Y además con nombres importantes, porque Jonathan Pereira es un jugador que venía de hacer una buena temporada, con nombre importante además incluso con el Villarreal, y que venía yo creo que para ser titular y que nos sorprendió sobre todo a todos que no lo fuera y que no entrara en convocatorias, además muchas veces sin saberse incluso por qué. Entonces sí que es verdad que en ese sentido la plantilla era excesivamente amplia y al final se ve que hay decisiones que tampoco eran muy coherentes, sobre todo como hablaba antes Borja, que decía, bueno, es que todas las temporadas intentamos tener un mediocentro constructivo y todas acaba jugando además Erice, que es todo lo contrario y es destructivo, así que también hay que mirar un poco qué no se está consiguiendo en el sentido de dirección deportiva, que falta ahí pues, un jugador y no somos capaces de encontrarlo. Sí que es verdad que parecía que con Borja iba a ser ese jugador y cuando más lo necesitaba el Oviedo tiene la mala suerte de lesionarse en un entrenamiento y dejar ahí al equipo un poco cojo, porque yo creo que habría sido bastante importante también. Se habló en las últimas semanas de ejercer esa opción de compra que tenía el Oviedo por Borja, que era de 500.000, decían, 500.000 euros. Al parecer el Oviedo estaba intentando negociar para que fuese menos, pero ¿tú apostarías por Borja para el año que viene? Lo complicado es que pagar esa cifra por un jugador en segunda división es complicado, y más teniendo en cuenta que tampoco es que haya sido tan clave en el Oviedo y tan clave en el Córdoba. Quizás si hubiera jugado esos últimos 2 meses y hubiéramos visto que era la solución para el centro del campo, que iba a ser un gran jugador en esa posición creando juego, pues sí, pero ahora es complicado también analizar la lesión, ver que no ha jugado, ver que igual te exigen demasiado dinero, a ver cómo se paga, y entonces es complicado. Aunque yo personalmente a mí sí que me gustaba porque creo que era ese jugador que hacía de nexo de unión entre los delanteros y el centro del campo, que era lo que no había.
Borja, eso, tiene esa cláusula, pero bueno, su salida de Córdoba fue un poco extraña porque realmente cuando salió era cuando estaba jugando con la llegada del nuevo entrenador y quizás eso, que él no quiera, no sé si quiere o no quiere volver a Córdoba, esto son conjeturas mías. Esa manera de salir de Córdoba quizás abarate, ¿tú apostarías por él? ¿Te gustó? La verdad es que, bueno, dejó destellos, ¿no? De jugador de clase. Lo que pasa es que no tuvo continuidad. Y luego vamos, a mí me hubiese gustado verlo más de un partido en su posición, o en la que a priori decían que venía como para jugar en medio campo. Claro. Los partidos que jugó como acompañante, como media punta. No considero que es un media punta al uso, pero vamos, calidad tenía. Pero vamos, yo considero que el media punta es otro tipo de futbolista, ¿no? Pero vamos, yo ya te digo que me dejó buenas sensaciones. Borja, te voy a pedir también opinión sobre Borja Domínguez. Sí, no, yo coincido con lo que han dicho ellos. Borja Domínguez pues quizá ha sido de lo más salvable a lo largo de esta temporada, como lo ha sido Costas, el central cedido por el Celta, que es otro jugador muy interesante para poder seguir, y también pues me ha gustado a lo largo de la temporada el meta Juan Carlos. Parecía que venía al club pues con ciertas dudas de titularidad y al final pues la verdad que ha tenido muy buenas actuaciones. Yo creo que esos tres jugadores han sido de los más destacados de la temporada. Hablabais antes de la delantera, de que efectivamente tampoco Toché y Linares son de un corte similar para jugar juntos. También, dentro de que han dado muy buen rendimiento, Toché también esta temporada, Linares más las anteriores, pero tampoco hay que olvidar que son dos jugadores con 34 años. Es decir, que si el Oviedo quiere hacer una plantilla de futuro, de estabilidad, de proyecto, y cuando digo futuro es medio plazo, 2-3 temporadas, pues hay que fichar un poco quizá con cabeza y mirar un poco en el mercado para que no suceda lo que ha pasado en estas 2 temporadas en la vuelta a la Liga de Fútbol Profesional. Ya de estos errores se aprende y la próxima temporada pues debe ser un poco la que empiece a consolidar el hecho de meterse por fin en playoffs. Mira, Martín, nos queda muy poco ya para ir a publicidad, entonces te voy a preguntar por esos jugadores de los que hablaba Borja, quizás el camino para conseguir una plantilla más a largo plazo, el perfil de jugador que gusta es varios de los que están cedidos y que han rendido bien. David Costas parece imposible porque lo que tiene pinta es de que es jugador de primera. Sí. ¿Hay alguno más por el que tú te pelearías un poco? Yo personalmente creo que Torró es un jugador muy aprovechable para el Real Oviedo, sobre todo porque ha demostrado que quizá con otro compañero en el centro del campo sería un muy buen recuperador y una base sólida para el Oviedo, y más por la edad que tiene, porque es que lo que no puede ser es que la columna vertebral del equipo esté tan envejecida. Entonces yo creo que gente como él, como Borja, como Costas, que va a ser complicado, serían lo ideal. Bueno, hemos hablado de bastantes nombres propios, tendremos tiempo de hablar de más. Tenemos que hablar también de lo que pasó con Jon Erice la semana pasada, un tema que hay que tratar y porque además afecta a la planificación de la temporada que viene, a ese núcleo de capitanes, un núcleo de gente que lleva más tiempo. Así que de todo esto y de mucho más hablaremos a la vuelta de publicidad. Estamos enseguida de vuelta en Sobre el Tartiere. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Sobre el Tartiere, con un ratín todavía por delante para hablar de todos los temas que tenemos que tratar, que no son pocos. Y para cerrar la discusión que habíamos empezado antes, le voy a preguntar a Joaquín, de los jugadores cedidos, que son los que encajan con ese perfil de proyecto a largo plazo, ¿hay alguno más, aparte de lo que habíamos hablado de Borja Domínguez, por el que pelearías un poco? Sí, bueno, yo creo que Lucas Torró hizo una temporada bastante aceptable y yo siempre fui de Nando, lo que pasa que tuvo poca continuidad. Ahora a la última hora parece que jugó más y le dieron un poco más, no tuvo confianza, pero yo creo que es un futbolista con condiciones, teniendo la confianza del entrenador, que te pongan, y ya te digo, sobre todo esos 3 futbolistas, porque luego el resto, pues Varela prácticamente hizo poco, Óscar Gil pues tampoco hizo gran cosa. Y David Costa es complicado. David Costa ya lo hablamos de mano, pero sí, nos olvidaremos de él. Desearemos lo mejor en el Celta o en otro equipo, porque vamos, la verdad es que quedó el tercer máximo goleador de la plantilla y vino en enero. O sea, eso dice mucho también del ataque del Oviedo de esta temporada, ¿no? Tercer máximo goleador con 3 goles. Nando es otro de los que igual es complicado porque
porque a largo plazo sabes que en principio no contarás con él. Antes de venir aquí le hicieron un buen contrato en Valencia con una buena cláusula de rescisión, un contrato largo. Y del otro que hablabas, de Torró, en el medio campo hablábamos antes de titularísimo con Erice, y de Erice era de lo que íbamos a hablar, de lo que prometimos que íbamos a hablar después de esta publicidad, un tema que en realidad nos gustaría no tener que tocar, nos gustaría que no hubiesen pasado este tipo de cosas, pero bueno, para quien no lo sepa, tenemos que comentar que después de los cánticos de la semana pasada contra el Sevilla Atlético, contra parte de los jugadores y en concreto contra Jon Erice como capitán, fue al final quien cargó con todo. El jugador pues se dirigió al puesto de trabajo de uno de esos aficionados que le cantaba, de Nacho Suárez, que es uno de los representantes del grupo Simaquiari, y tuvieron una discusión a plena luz del día que al final se enteró todo Oviedo, pasó ese vídeo yo creo que por todos los móviles, y creo hay un conflicto que el Oviedo en principio yo creo que supo reaccionar bien, apartó al jugador y no quiso hablar mucho del tema, además de cara a lo que se estaban jugando. Pero desde luego, Joaquín, tú que fuiste jugador, tema complicado el controlar esto de la relación entre aficionados, jugadores. Sí, lógicamente en mi época si hubiese tenido un problema con un periodista, con un aficionado, No hubiese quedado ahí, no se hubiese enterado nadie. Pero bueno, vamos a ver, yo parto de la base de que yo vengo al campo de fútbol y vengo a animar al Oviedo. Yo no soy partidario bajo ningún concepto de silbar a ningún futbolista, y menos mío, lógicamente. Sí. Porque bueno, yo estuve ahí y sé que si tienes el apoyo de la gente, pues tienes mucho más confianza que si te están silbando, ¿no? Pero bueno, la gente, oye, cada uno puede hacer lo que quiera, es libre de hacer lo que quiera, y no estoy para nada de acuerdo con focalizar en un jugador, vamos. Lo que pasa que bueno, lo de Erice ya creo que viene ya de la temporada pasada cuando cambio de entrenador, pero vamos, yo no soy partidario de silbar a ningún jugador ni tal. Acaba el partido y si quieres expresar todo un malestar y silbar a la gente o lo que quieras, pero durante el partido yo soy partidario de animar. Que bueno, yo creo que la mayoría de los aficionados del Tartiere lo solemos hacer, ¿no? Y luego, pues el tema de Erice, pues tampoco estoy nada de acuerdo con ir a un negocio donde está esta persona en concreto e ir allí a increparle, pero bueno, no sé, la verdad es que me sorprendió mucho la reacción de Erice. Yo creo que, vamos, el domingo tuvo que sufrir bastante en el terreno de juego. Yo no vine al partido, pero lo vi por la tele y la verdad es que, vamos, cargar todas las tintas de la temporada sobre Erice tampoco creo que sea lo más justo. Bueno, ahí detrás supongo que habrá varias situaciones de las que no todos estamos al tanto, no estamos seguros de si tenemos buena información o no, y que con el tiempo nos acabaremos enterando de lo que realmente pasó ahí. Pero, Martín, vosotros tuvisteis, 2 días antes de que pasase todo esto, tuvisteis a Nacho Suárez invitado en la cadena SER. Y no sé si nos puedes explicar un poco cuál era su punto de vista, por qué esos cánticos contra Erice, cómo os lo explicó él. Nacho lo que intentó explicar era que ellos seguían creyendo en el equipo y que habían estado animando durante toda la temporada, pero que viendo que el porcentaje era bastante pequeño, pues bueno, ellos también entendían que tenían un momento para poder no solo animar, que lo habían hecho durante todo el año, sino también pues expresar su opinión, y su opinión era que no estaban de acuerdo con que quizá algunos jugadores siguieran en la plantilla. Básicamente fue lo que vino a explicar. Y sí que es verdad que luego, bueno, al final acabó pasando el tema del vídeo que todo el mundo vio, como es evidente, y que, bueno, pues es un acto un poco desafortunado, yo creo, de alguien que también demuestra que lo ha pasado mal, en el sentido de que quizá él se ha visto superado por todas las circunstancias de las últimas 2 temporadas. Entonces, en ese sentido, no se le puede defender, porque un capitán no puede hacer eso, está claro, y menos, bueno, capitán, persona o quien sea, porque es un acto que no se puede hacer. Pero yo también veo que es un acto de alguien que ya no sabe cómo actuar directamente ante esa situación. Desde luego eso, respetamos que todo el mundo opine de su opinión sobre el terreno de juego. Unos están a favor de expresar lo que piensas, más aún cuando sabías que probablemente era el último partido en el que tenías opciones de expresarlo esta temporada. Y luego también en parte está la cosa de que como personas fuera del fútbol entendemos que quizás Erice ha tenido esa presión y entendemos su malestar, pero desde luego un jugador de fútbol se expone a eso, Borja, ¿no? Y no son maneras. Sí, yo coincido que lo primero al campo que quiere animar, si se va a decir algo, pues que sea siempre con respeto. Obviamente pues la afición es respetable y tiene que mostrar sus sentimientos, si está contenta, si está feliz, pero siempre desde el respeto. Y coincido también que no hay que centrarlo todo en Erice, es la plantilla, el entrenador, el proyecto. Yo creo que Erice es un buen chaval, doy fe de ello, porque además lo comentaba el otro día Hierro, que era un chaval de buen corazón. En las entrevistas que les hemos hecho
se le ve que es un buen tipo. Lo que pasa que creo que se equivoca al ir a esa tienda y enfrentarse, porque pertenece a un club y como jugador de un club no puede hacer eso. Por tanto, ahí se equivoca. Supongo que ha sido un calentón, vio la pancarta, los pitos acumulados y bueno, pues ha salido por ahí. Fue el otro día con su familia, hubo ese lío en la calle al lado de la tienda, le invitaron a salir. Bueno, pues así está la situación, que sirva también para que no se vuelva a repetir en próximas ocasiones. Bueno, desde luego, la opinión que expresan en el terreno de juego, faltas de respeto durante el partido no parece que haya, ¿no? Son pitos y unas pancartas en las que, bueno, tampoco se entra en el insulto ni se entra en nada, sino que se muestra una opinión. Vamos a ver, que quede claro, yo no sé si me expresé bien antes, pero vamos, Sí. solo me faltaba criticar a la gente del Semaquiari, que son los que animan aquí a la mayoría, ¿no? Sí. Pero yo, desde mi punto de vista, no soy partidario de focalizar en un jugador, ¿no? Lo que dices tú también tiene su parte de razón, ¿no? Es el último partido en casa, pues bueno, pues mostrar la opinión que tiene ese grupo acerca de los jugadores, ¿no? Que es respetable. Y lo del calentón que estabas hablando antes de Erice, pues yo era un jugador que tenía mucho temperamento en el campo. Yo me arrepentía normalmente, a los 15 segundos me arrepentía de lo que había hecho. Pero el calentón podía haber pasado el domingo en el campo, pero es que esto transcurrieron 2 o 3 días, ¿no? Sí. Ya no estamos hablando de un calentón, era algo ya que llevas preparado y meditado, o sea, que no es un calentón. Yo que de calentones vamos, te puedo hablar yo perfectamente de muchos calentones porque debuté en el Oviedo y me expulsaron, o sea que ya lo que no sabemos es qué habrá pasado porque ha dejado esos 2 o 3 días para... Exactamente, eso es lo que llama un poco la atención, ¿no? Pero bueno. Es que quizás, aunque no se falta respeto en el terreno de juego, luego en el vídeo parecía escucharse algo como de que se decía algo fuera del terreno de juego y demás, pero bueno, esto, mira, se lo voy a preguntar a Joaquín. En el fondo, tú eres futbolista y te expones a eso, o sea, es parte también de tu trabajo, entiendo yo. No sé Sí, no, desde luego. No, vamos a ver, lo que no puedes es, ya te digo, me puede insultar alguien en un terreno de juego y en un momento dado, estando en caliente, mirar y decirle algo. Porque era mi manera de ser en el campo y porque era muy caliente. Pero después de ducharme y a los 2 días ir a ver a uno y a increparle porque me haya insultado en el campo o algo, no me parece normal. Martín, hablábamos antes de que, o bueno, desde mi punto de vista, y estaba dando yo una opinión mía, me parece correcta la opción que toma el club de apartarle y de momento no querer hablar del tema por lo que se jugaba en esta semana, pero igual se echa en falta que sea el propio jugador. Es que eso, claro, no sabemos realmente cómo están las cosas ni cómo están queriendo gestionar eso, pero que sea el propio jugador quien diga su versión o que se equivocó o si no se quiere disculpar que no se disculpe, pero que nos diga qué es lo que pasó y por qué. Es que todo en realidad, si os dais cuenta, es mucho más complicado en el sentido de que no necesariamente tienes que ir si quieres hablar con alguien educadamente y decirle, oye, pues yo creo que hasta que no acabe la temporada o lo que sea, pues igual no es la mejor manera, pues él lo podría haber hecho, pero es que hay algo tan simple como un teléfono móvil, sin tener que ir a exponerte además delante de toda la gente sabiendo cómo es Oviedo de pasional, en el sentido de que aquí se vive el fútbol mucho y eso también ha ayudado mucho a la ciudad. Y que es muy probable que te vaya a ver mucha gente que sea del Oviedo, entonces ya hay que partir de esa base. Entonces luego ya lo que comentaba Joaquín de que pasaron 3 días, hombre, es complicado, incluso yo creo que para él explicarlo tampoco va a ser sencillo en ese sentido. Y luego, bueno, el Oviedo sí que se posiciona porque lo primero que hace es hacer que ese día no entrene y luego se posiciona sacando a Fernando Hierro y diciéndole que él toma la decisión y él lo dice en la rueda de prensa. Yo ahora daré la convocatoria y veréis si está Hierro o no. Erice no, y Erice no estaba. Entonces, es complicado también que él salga a explicar cosas después de ver todos el vídeo también. Bueno, a mí hasta ahora me parece bien la posición del club, repito, pero de aquí en adelante, ¿qué hay que hacer, Borja? ¿Esto es motivo para romper relaciones con Jon Erice o deberían centrarse en si quieren romperlas o no por méritos deportivos? Bueno, ahí es la parcela deportiva del club, el director técnico, el club el que tiene el director deportivo, todo un poco los que tienen que decidir qué pasa con Erice. Hay rumores de que a lo mejor ya no va a seguir la próxima temporada. Hombre, yo creo que el club acierta al apartarlo, ha quedado fuera de la convocatoria, se le ha dado un toque. Yo creo que a partir de ahí sería suficiente como para la próxima temporada, si el club lo decide, pues que Erice siguiera partiendo ya de cero, olvidando, porque si vamos a estar recordando este asunto la temporada que viene no tendría sentido. Entonces vamos a ver lo que decide el club. Yo creo que con el castigo, entre comillas, de apartarlo, dejarlo fuera de la convocatoria, la próxima temporada está en manos un poco de ellos y en lo que también tengan sus pensamientos Erice. O sea, yo entiendo que tú optarías ya, una vez apartado y aclarando el tema, que fuese los méritos deportivos los que decidiesen si se debe quedar o si no. Y que ya nos entrase en ese acontecimiento
que ya ha quedado atrás o debe quedar atrás y por lo que el que ha sido ya castigado. Martín, ¿tú en qué línea vas? Yo es que, en ese sentido, creo que el Oviedo está dirigido por gente de fútbol en el sentido de que Ángel y César saben lo que hacen y yo creo que tienen que mirar tanto deportivamente como socialmente hablando. Y quiero decir, Erice está claro que es indiscutible porque han venido entrenadores y Erice ha sido titular y ha seguido jugando. Entonces, nadie le puede discutir que sobre el terreno de juego lo da todo y luego puedes estar más de acuerdo con que sea el jugador más ideal o no para acompañar a Torró. Bueno, eso es diferente. Pero yo creo que en cuanto a que siga la siguiente temporada o no, bueno, si es complicado, yo creo que ahí Ángel y César tienen trabajo para pensar y plantearse si también, oye, a lo mejor no es que no siga porque ha obrado mal, sino a lo mejor no sigue porque creen que no es el perfil de futbolista que tiene que tener el Oviedo, deportivamente hablando, que también hay que pensarlo así. Lo que sí es curioso es lo que tú mismo dices, que todas las temporadas, venga el entrenador que venga, Erice es indiscutible. Entonces, cuando todos los entrenadores coinciden, es por algo. Puede ser que Erice tenga un perfil de inteligencia táctica, de saber muy bien colocarse sobre el terreno de juego, saber cuál es su papel y de que en los 90 minutos que dura el partido lo que estamos seguros y lo vemos siempre es que él lo da todo. Otra cosa es luego ya las cosas extradeportivas son otro tema. Joaquín, ¿tú la continuidad de Erice o no la jugarías en función de temas deportivos o esta situación ya va a crear un ambiente que es insostenible para él y lo mejor sería...? Yo creo que lo mismo que ellos dos. Habrá un cuerpo técnico, habrá un entrenador pues, que conocen a Erice de sobra y si consideran que es válido para el proyecto de la temporada que viene, pues adelante. Yo creo que estas cosas la gente olvida. Aquí en Oviedo en ese aspecto olvidamos bastante y yo creo que tiene que ser por temas deportivos. Y aparte de lo que estabas comentando de Erice, pues yo siempre me llamó bastante la atención de que Hierro y Erice tenía mucha complicidad con Erice, siempre iba Erice o sea que era la prolongación de Hierro en el campo, ¿no? Digamos. Yo te digo que siempre jugó estos años con todos los entrenadores. Y, bueno, la verdad es que yo considero que, a mí desde mi punto de vista, considero que esta temporada sobre todo, Lucas Torró y Erice, pues había que hacer un cambio ahí y desde mi punto de vista yo veo más titular a Lucas Torró que a Erice, pero bueno, eso es una opinión personal. Pero ya te digo que vamos, eso lo tendrá que valorar el director deportivo, el entrenador y la gente y adelante y animarlo el año que viene como a cualquier otro. Quizás en la rueda de prensa el otro día sí que se veía a Hierro dolido por tener que apartar al jugador del equipo y quizás por eso, porque se les veía buena compenetración, era como su capitán. O sea, era el que llevaba las órdenes al resto. Hierro, la rueda de prensa, pues estuvo como es él, en tono conciliador, con tranquilidad, transmitiendo un mensaje de calma y él mismo dijo, bueno, pues a partir de ahora veremos si le meto o no si le incluyo o no en la convocatoria, eso es decisión mía. Al final decidió no incluirlo, se le apartó del entrenamiento, se le apartó de la convocatoria y como he dicho antes, yo creo que todo debería quedar ahí y la próxima temporada pues que decidan todos, ¿no? Un poco. Mira, se habló mucho luego, en general, en redes sociales y demás, de ese núcleo, de la continuidad no solo de Erice, sino de los que llevan más tiempo, que hay gente que opina que hay que dar paso a una nueva generación, a un nuevo proyecto. Y hubo unas palabras el otro día de Susaeta tras el partido que dejó su futuro abierto, que dijo que no sabía si seguiría o si no, que habría que hablarlo. A muchos les dolió porque quizás de ese grupo que lleva más tiempo fue el que mejor rindió esta temporada, es el máximo asistente de la categoría. Sí. Martín, ¿tú te posicionas en alguno de esos dos lados, en si hay que coger ese grupo y en general? Yo es que creo que cuando van 2 temporadas que no consigues el objetivo que es jugar la fase de ascenso a la primera división, pues tienes que replantearte por qué no y quizá también pues si llevas una plantilla que ha seguido siendo más o menos similar en un porcentaje y que no ha conseguido el objetivo, pues hombre, yo soy partidario de cambiar, pero generalmente para intentar empezar de cero y sacar adelante el objetivo que es jugar la promoción de ascenso o subir directos. Si van 2 temporadas seguidas que no lo consigues y el núcleo es el mismo, pues hombre, yo soy partidario de cambiar el núcleo, pero aunque no hubiera pasado nada, sí. quiero decir, lo explicaba, Lowe el otro día con la selección alemana, de que hay que meter gente nueva para que el equipo no se vicie, que sea todo otra vez nuevo, con dinámicas diferentes, y yo opino igual. Yo creo que si en 2 temporadas no has conseguido el objetivo, tienes que cambiar todo, porque lo que has demostrado es que no lo has conseguido y algo nuevo hay que hacer. Por ahí van un poco los tiros de lo que preguntaba, o sea, no solo por lo que haya pasado en lo extradeportivo, sino por una cuestión de proyecto. ¿Darías paso a otros nuevos jugadores? ¿Prescindirías de ese núcleo más antiguo? Y además, bueno, sobre todo te pregunto en concreto por el caso de Susaeta, porque eso, dentro de ese grupo más antiguo es el que mejor rendimiento ha dado. Bueno, yo recuerdo a Fernando Hierro al principio de temporada, cuando se le habló del proyecto del equipo, era un proyecto a 3 o 4 años. O sea que
Hay que tener en cuenta una cosa, que estuvimos 12 años en categoría, en segunda B y tercera división, y llevamos 2 años en segunda división, y los 2 años estuvimos a punto de meternos en promoción, o sea que tan mal tampoco lo hicimos estas 2 temporadas. La gente que tampoco piense que con el mero hecho de tener el nombre del Real Oviedo vamos a subir, porque mira, esta temporada que 2 equipos bajaron a segunda división B y otros 2 equipos como Córdoba y Zaragoza estuvieron a punto también de meterse en el lío, o sea que la gente que tenga tranquilidad. Lógicamente el Oviedo yo creo que es, si no me equivoco, el 4º o 5º presupuesto de la categoría, o sea que también hay que exigirles algo, ¿no? Pero yo creo que la plantilla yo creo que hay jugadores válidos para continuar en este equipo, para sentar unas bases de esta temporada, ¿no? No sé si en concreto el grupo entero o el caso de Sueta. A mí Sueta personalmente me parece un jugador que esta temporada no estuvo al nivel del anterior, pero me parece que es un jugador aprovechable, ¿no? Y es un jugador que, bueno, quizás no le hayan salido bien las cosas en esta segunda vuelta, pero es un jugador aprovechable y yo creo que eso tendrá que decidirlo el cuerpo técnico, pero creo que hay gente que puede continuar perfectamente en el equipo, ¿no? Borja, eso, centrándonos en lo deportivo, de ese grupo, ¿qué harías con ello? Sí, no, yo apostaría por renovar, porque, como decías tú, son 2 años del club intentando jugar al menos playoff, no se ha conseguido, por lo tanto hay que renovar. Creo que son 14 jugadores los que tienen contrato de cara a la próxima temporada, por lo tanto habrá 12 entre cesiones, otros que terminan contrato que no, y es momento para traer lo que realmente haga falta, no para tener una plantilla muy larga. No es el caso de pues yo que sé, un club que vaya a jugar 3 competiciones que necesita mucho fondo de armario. En este caso se centra obviamente en la Liga, por lo tanto apuesto por la renovación. Han pasado 2 temporadas, no se ha conseguido, y apuesto por traer jugadores pues que estén habituados a la categoría, que sepan lo que es los ascensos, los descensos. Y bueno, pues no hay que olvidar tampoco, como tú decías, que es un equipo que viene de muchos años fuera de la Liga de Fútbol Profesional. Eso no hay que olvidarlo. Es el año pasado 9º, este año 8º, o sea que también ha habido cosas que se han hecho bien. Han pasado ya estas 2 temporadas. El proyecto que habían dicho era de 3 a 5 años. A partir del año que viene, como decía antes, es cuando ya hay que, digamos, lanzarse un poco más, dar un salto de calidad para empezar ya a pensar en meterse en playoff, y de a 1 o 2 años pensar ya en el ascenso, pero siempre con calma y trayendo jugadores y haciendo un proyecto de 2 o 3 temporadas. Pues en ese caso la renovación tendría que ser profunda, porque si tienes en cuenta los jugadores que se te van cedidos y los que tú decidas que han terminado un ciclo aquí, hay que renovar mucho. Pero antes de hacer ese proyecto hay que buscar un entrenador, y Fernando Hierro también no deja claro su futuro. Dice que en estos días hablará con el Real Oviedo y veremos si sale o si no. ¿Tú crees que lo ideal sería buscar otro perfil de entrenador, o crees que, como se habló de a 3-4 años, hay que apostar por Fernando Hierro y adaptarle un poco mejor el equipo a lo que él necesite o lo que él crea? Hierro comentaba que esta semana lo hablaría. Bueno, yo creo que la decisión la tiene que tener ya más que tomada. En ese sentido, sí que es verdad que no ha sido tampoco una temporada fácil para él. El otro día bromeaba en sala de prensa y lo decía, bueno, era mi universidad y al final me voy con el máster porque bueno, han pasado un poco muchas cosas. Todo, y él seguramente pues, ha jugado en el Real Madrid y ha entrenado segundo entrenador del Real Madrid, pero aquí habrá vivido cosas también que seguramente no había vivido, y en ese sentido él tiene ahora un papel complicado, porque si se quiere quedar aquí, la gente le va a exigir ya un plus viendo lo que ha dado esta temporada. Y si no sigue aquí, pues hombre, tampoco es que haya hecho méritos suficientes como para irse a otra plaza, como se dice, a probar suerte. Yo siempre fui partidario de entrenadores que sepan lo que es esto de la segunda división, por el hecho de que están de llevar vestuarios, de saber lo que es subir, bajar de categoría, y porque conocen la categoría y van a jugar de acorde a lo que te pide la categoría. Entonces, yo en ese sentido, pues yo qué sé, podemos pensar todos en los mismos nombres: Bordalás, Anquela, gente que lleva mucho tiempo en estas categorías. Para mí son lo ideal, por el hecho de que no hay nadie que lo conozca mejor que ellos, y no va a ser probar suerte, entre comillas, un poco a ver cómo sale, sino que va a ser gente que luego puede tener mayor o menor suerte, pero que realmente sabe lo que es la categoría. Joaquín, te pregunto lo mismo que a Martín. ¿Apostarías por Fernando Hierro para continuar con ese de 3-4 años, vamos a mantener entrenador y adaptarle un poco más el bloque a lo que él crea necesario? ¿O crees que lo ideal sería cambiar de entrenador y buscar otro perfil? No, bueno, tampoco te voy a decir ahora tajantemente que había que cambiar de entrenador. Yo la verdad es que, bueno, lo que estaban hablando, la temporada que viene ya hay que exigir un poco más al equipo, y lo que hay que hacer es acertar con los futbolistas, porque el Oviedo es una plaza
que a cualquier jugador de segunda división, del mercado de segunda división, venir al Oviedo con la afición que tiene, con el estadio, con las infraestructuras que tenemos, pues es apetecible. Lo que pasa es que hay que fichar bien, ¿no? Y hay que fichar, yo creo que hay que fichar más bien, más calidad y menos cantidad. Hay que tener una plantilla un poco más corta, aprovecharse de la gente de la cantera, que hay futbolistas en el filial que pueden dar el paso. Lo que pasa que, bueno, aquí siempre costó y tenemos futbolistas ya con 21 años y todavía alguno dice que igual está un poco verde. Entonces ya te digo que hay que apostar por la gente de la cantera y fichar pues gente con calidad, que los hay en segunda división, ¿no? Yo este año por aquí pasaron todos los equipos y ves jugadores que dices, oye, en el Huesca, si hay jugadores en el Huesca, con Samu Saiz, por ejemplo, es un jugador que tiene mucha calidad. Pues si puede estar en el Huesca, te digo yo que entre el Huesca y el Oviedo está el Oviedo por encima del Huesca, ¿no? Digo yo, a nivel de repercusión, identidad, aunque ahora mismo el Huesca puede estar el año que viene en primera división, ¿no? Porque está bajo la promoción. Pero hay que acertar con los fichajes, porque lo que no es normal es que todos los años vengan 14, 15 fichajes y que ya te digo, que no den el rendimiento adecuado. Borja, rápido, que se nos acaba el tiempo. Continuamos con Fernando Hierro, ¿no? ¿Buscamos otra cosa? Sí, no, yo creo que hay que acertar con la plantilla. Guardiola y Zidane llegaron al Madrid y al Barça, no tenían experiencia y campeones de Europa en varias ocasiones. Yo creo que Hierro no lo ha hecho mal. Bien, es verdad que hay entrenadores más experimentados que saben lo que es subir, bajar, jugar fases de ascenso, como por ejemplo Anquela, que lo ha hecho muchas veces con el Alcorcón. Decías tú también Bordalás ahora con el Getafe, que por cierto se enfrentan entre ellos. Getafe-Huesca va a ser una eliminatoria apasionante. Entonces se trata de acertar con la plantilla y traer un entrenador que dure un poco, ¿no? Que cada año no haya un entrenador o dos y no sé cuántos jugadores y otro secretario técnico y otro director. Entonces, claro, hacer un proyecto, pero acertando sobre todo en los fichajes. No traer por traer. Bueno, pues de toda esa planificación va a haber que hablar mucho más en adelante. Nosotros hoy terminamos el programa. Os doy muchas gracias a los tres. Todavía nos han quedado, que me pasa casi todas las semanas, temas por hablar, algunos muy interesantes, como el caso de que el otro día se hablaba de que Esteban le gustaría continuar un año más, el caso de Héctor Nespral, el caso de la cantera, hay muchas cosas de que hablar, y para hablar de todas ellas hemos decidido que no sea este el último programa de temporada. El Oviedo terminó la temporada, pero nosotros todavía no. Volveremos la semana que viene para hablar de esto y mucho más, así que nos vemos en Sobre el Tartiere.